Buen día, profesor. Mi nombre es Marlene Santos y soy la coordinadora o líder del grupo número 5, el cual está conformado por Ana Almanza, Yolanda Mata, Rubén Osorio, Yamari de Gracia, Miriam Torres, Ellen Benítez, William Arenas y mi persona, de la carrera de la licenciatura de Diseño Gráfico. La presente exposición es sobre el taller práctico número 3, siendo el tema velocidad, obturación e ISO, en el cual tenemos la primera pregunta: ¿para qué sirve la velocidad de obturación e ISO a realizar la exposición de una fotografía? En el caso del obturador se utiliza principalmente para dos cosas. La primera es el controlar el tiempo en que la luz incide en el sensor y el tiempo que tenemos para hacer la fotografía, junto con otras dos variantes de exposición, siendo el ISO y la apertura. Y la segunda es que describe el movimiento que queremos describir. En el caso del ISO se refiere a la sensibilidad de la luz en el sensor de la cámara. Es uno de los tres pilares del triángulo de exposición de la fotografía, junto con el obturador y la apertura. Al ajustar la sensibilidad, puedes controlar la cantidad de luz que ingresa a una cámara, y eso tiene un gran efecto en qué tan brillante u oscura pueden llegar a ser las fotografías. Los números ISO fueron asignados originalmente por la Organización Internacional de la Normalización para describir la sensibilidad de la luz de las películas en una cámara. La siguiente pregunta es: ¿cómo se ajusta la velocidad de obturación, el ISO, al exponer una fotografía? En el caso de la velocidad de obturación, podemos ajustarla de forma manual o automática, depende del modo de funcionamiento seleccionando en nuestra cámara. Si lo hacemos manualmente, podemos ajustar la velocidad de obturación en tiempos muy lentos. Incluso hay unos segundos en los que dejamos pasar todas las luces disponibles, todo el tiempo que tienen muy cortos o rápidos. Estamos hablando de la velocidad del rayo, por ejemplo, donde apenas la luz pasa, digamos, alrededor de una milésima de segundo. Queda claro entonces que el ajuste de la velocidad de obturación depende, entre las cosas, la cantidad de luz disponible. En el caso del ISO, al disparar la imagen, siempre debe utilizar un valor de ISO que tenga en cuenta la apertura y la velocidad de obturación. Estas tres formas de triángulo de exposición, y el objetivo es intentar lograr un equilibrio teniendo en cuenta la luz en la escena y el resultado fotográfico que deseamos. Cada cámara tiene una configuración ISO diferente, por lo que debemos verificar cómo cambiar el valor de ISO según el modelo de la cámara. Todas las cámaras tienen un botón de acceso rápido para cambiarlo, por lo que el ISO es uno de los parámetros más importantes de la fotografía y deben ajustarse constantemente. En el caso de la exposición de las fotografías que se tomaron, te podemos mostrar lo que sería la imagen número 1. Es una imagen superpuesta y congelada. La velocidad de obturación en esta imagen es de 1 sobre 4000 segundos. En la apertura de diafragma vendría siendo el 1.79 y el ISO de 6400. En el caso de la segunda imagen, siendo una imagen subexpuesta, es decir, la misma mantiene más iluminación, mantiene una obturación de 1 sobre 8 segundos. En la apertura del diafragma es de 1.79 y el ISO es de 100. En la tercera imagen, siendo la imagen de balance normal, la velocidad de obturación es de 1 sobre 50 segundos. En la apertura del diafragma es de 1.79 y el ISO es de 213. Muchas gracias. Buenas noches, profesor Alejandro Villamonte. Mi nombre es Yolanda Mata. Curso el primer año de la carrera de diseño gráfico modalidad virtual. En la noche de hoy le vengo a hablar acerca de la velocidad de obturación y el ISO. La velocidad de obturación, en pocas palabras, es la velocidad del disparo de la cámara fotográfica. En cambio, la ISO es la que ayuda a que la imagen de la fotografía tenga buena calidad. Entonces, la tarea consistía en realizar 3 fotos, una subexpuesta, una balanceada y otra sobreexpuesta. La primera, que era la subexpuesta, yo la confeccioné tal cual como lo hicimos en el video anterior, pero con la única diferencia el escenario. En la número 2, que era la balanceada, esa sí le agregué la velocidad de obturación y la modifiqué con la ISO. Esta fotografía balanceada fue en movimiento y ustedes pueden ver en la foto que tanto la falda como el cabello
da la sensación de que se están moviendo. En la fotografía número 3, que es la sobreexpuesta, esta, de igual manera como en el video anterior, se ve muy clara la misma fotografía. Y esta fotografía se hizo en barrido. Si la pueden ver y observar bien, se dará cuenta de que el fondo está totalmente en barrido. Entonces, para mí fue muy complejo desarrollar esta actividad porque no tengo el conocimiento necesario para la utilización de una cámara, sea profesional o sea una cámara de un celular. De igual manera fue demasiado complejo, pero también sé que la fotografía forma parte del arte y debemos tener nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestras emociones para poder transmitir bien dicho mensaje a través de una imagen. Muchas gracias, bendiciones. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ana Cristina Almanza, presentando el taller número 3, grupal. ¿Para qué sirve la velocidad de obturación e ISO al realizar la exposición de una fotografía? La velocidad de obturación e ISO son uno de los pilares esenciales de la fotografía, además de su papel clave como parte del triángulo de exposición. La velocidad de obturación e ISO tiene otros efectos importantes en la fotografía, como la captura de movimiento y la nitidez. Dos puntos claves para conseguir las imágenes que deseas. La velocidad de obturación sirve fundamentalmente para dos cosas. La primera es controlar el tiempo que la luz incide sobre el sensor, así como el que necesitamos para tomar nuestra fotografía en combinación con las otras dos variables de exposición, que sería ISO y apertura del diafragma. Y la segunda es capturar el movimiento que queremos fotografiar. ¿Cómo se ajusta la velocidad de obturación e ISO al exponer una fotografía? Partiendo de la velocidad estándar de 1/25, todo lo que sea trabajar por debajo de este parámetro serán velocidades lentas y normalmente son utilizadas en condiciones pobres de luz o cuando la finalidad es hacer barridos. Si se trabaja por encima de 1/125, se llaman velocidades rápidas y es cuando se empieza a congelar el movimiento en la imagen. ISO, una forma de iluminar tus fotos. Si no, puedes usar una velocidad de obturación más larga o una apertura más amplia. Se ajusta usualmente en números. Un número más bajo representa una imagen más oscura, mientras que un número más alto representa una imagen más brillante. La primera fotografía subexpuesta con movimiento congelado en un ISO de 32 con un obturador de 1/392 con una apertura de 1.5. La segunda fotografía en exposición balanceada con movimiento en barrido con un ISO de 500 o un obturador de 1/40 con una apertura de 1.5. La fotografía número 3 sobreexpuesta con un ISO de 640 con un obturador de 1/30 con una apertura de 1.5. Muchas gracias. Muy buenos días, profesor. Soy la estudiante Miriam Torres. Voy a hablarles para qué sirve la velocidad de obturación e ISO. La velocidad de obturación sirve para regular la cantidad de luz que entra al sensor de nuestra cámara. Si variamos la velocidad de obturación, podremos obtener diferentes resultados. Con ello podemos conseguir la congelación o no del movimiento en la fotografía. Si hablamos para qué sirve el ISO, aquel se encarga de lo que es determinar el grado de sensibilidad del sensor de una cámara respecto a la luz que se proyecta sobre el sensor. La otra pregunta es, ¿cómo se ajusta la velocidad de obturador e ISO? En caso del obturador, si colocamos la velocidad de obturación lenta,
debemos situarla debajo de 1 sobre 60 segundos. Si colocamos la velocidad de obturación rápida, debemos situarla encima de 1 sobre 60 segundos. A partir de estas velocidades, nosotros podemos comprobar que nuestras imágenes son más estáticas o se consiguen congelar, por decirlo así, en el movimiento. A medida que usemos la velocidad más rápida, ese efecto de congelar la acción será más evidente todavía. Pero para ello también necesitamos hacer un par de regulaciones en cuanto a los parámetros del triángulo de exposición, como lo que es la apertura del diafragma y la sensibilidad del ISO. Si en dado caso nosotros no lo compensamos, entonces nuestra fotografía quedará subexpuesta. En cuanto al ajuste del ISO, si colocamos a mayor número de ISO, mayor capacidad de luz entra. Si colocamos menor valor, menor capacidad para capturar dicha luz. Entonces, en dado caso, si duplicamos el valor de ISO, es decir, pasa por un ejemplo, un ISO de 100 a un ISO de 200, necesitamos la mitad de luz para lograr la misma exposición. En una escena, ejemplo de poca luz, si uno quiere lograr que nuestras fotografías salgan movidas, casi por instinto deberíamos subir el ISO. En cuanto a la pregunta, la explicación de los resultados de las 3 fotografías, utilicé una apertura de f4. La primera fotografía de subexposición que utilicé fue un ISO de 100 y una velocidad de obturación de 1 sobre 1600. La otra fotografía balanceada, un ISO de 125 y una velocidad de obturación de 1 sobre 160. Y la fotografía sobreexpuesta, un ISO de 160 y una velocidad de obturación de 1 sobre 15. Muchas gracias. Mi nombre es Yamari de Gracia y les voy a hablar sobre la velocidad de obturación y el ISO. ¿Para qué sirve la velocidad de obturación y el ISO al realizar una fotografía? La velocidad de obturación es aquel que entre más alta es la velocidad, mayor la fotografía es más estática, es más corta y capta más iluminación. En cuanto la velocidad de obturación sea más baja, la fotografía será más larga, con un movimiento borrado y con menos luz. El ISO también funciona para equilibrar la luz. Si quieres lograr en una fotografía un estilo barrido borroso, pero que se vea bien iluminado, pues para eso se utilizaría el ISO. ¿Cómo se ajusta la velocidad de obturación y el ISO? Es muy fácil. El ISO y la velocidad de obturación se encuentran en la parte de abajito de la cámara, o bueno, también dependiendo de la cámara. El ISO es un pequeño cubito que arribita dice ISO. Ahí se puede ajustar. Entre más mayor sea el número, más luz va a haber, y entre menos sea el número, menos luz va a haber. En cuanto a velocidad de obturación, se encuentra como un 1 barra inclinada y depende del número que uno elija de nivel de velocidad de obturación. Entre menor sea la velocidad de obturación, más iluminada va a ser. Más sin embargo, entre más alto sea la velocidad de obturación, menos iluminado va a ser. ¿Cómo tomé estas 3 fotografías que salen al siguiente? Subexpuesta, equilibrada y sobreexpuesta. En subexpuesta decidí que mi fotografía, utilicé una pequeña tortuga de ejemplo, fuera estática. Así que solté la tortuga justo en el momento exacto, con el nivel de velocidad de obturación alto y con el nivel del ISO equilibrado, sin utilizar el F. Lo equilibré para que se viera como yo deseaba, subexpuesto. En equilibrado, pues le subí un poco al ISO
y solo saqué una foto normal y cualquiera. Ese no contiene ni barrido ni congelado. Y en la sobreexpuesta, en esa quise que se viera un estilo de barrido, así que bajé el nivel de velocidad de obturación para que se viera ese movimiento así barrido que va cayendo, y le subí el nivel de liso para que tenga esa textura quemada. Muy buenas, respetado profesor. Mi nombre es William Arenas y estaré respondiendo 2 preguntas acerca de la velocidad de obturación de ISO y explicando 3 imágenes que he tomado. La primera pregunta sería, ¿para qué sirve la velocidad de obturación de ISO? Bueno, la velocidad de obturación de ISO sería una de las muchas maneras para regular la temperatura o luz que llega al sensor de la cámara. Mientras más movimiento o menor movimiento haya a la hora de tomar la fotografía, el resultado de esta fotografía podría variar debido al movimiento de la velocidad o lentitud en la cual se está tomando. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se ajusta la velocidad de obturación de ISO? Bueno, esto se calcula por fracciones. Por ejemplo, si quieres tomar una fotografía de un auto en movimiento, sería de 1 sobre 500 y menos 1 o 1 negativo sobre 80.000. Y esto es lo que se necesitaría para tomar fotografía a un vehículo en movimiento. Las siguientes imágenes son las que tomé. En la primera no solamente se puede ver que la fotografía está sobreexpuesta, es decir, que tiene demasiada luz en su fondo. La luz se refleja demasiado en la taza, la toalla y la pared. En la siguiente podemos ver una fotografía normal, es decir, la luz que llega no es ni tan intensa ni tan fría. Y está congelada. ¿Y congelada qué quiero decir? Bueno, la limonada rosa de la taza de arriba quedó congelada antes de llegar a la otra taza que está destinada a llenarse, la cual es la de vitrio. O sea, la limonada se congeló antes de llegar al fondo de la taza. Y la última sería una subexpuesta, es decir, la temperatura o la luz está demasiado baja en esta fotografía y está en movimiento, porque cuando se tomé la fotografía en ese momento, ya la limonada rosa estaba bajando y llenando la taza de vidrio en ese momento. Muchas gracias. Mi nombre es Helen Benítez y voy a hablarles sobre el ISO, cómo funciona y para qué sirve. El ISO es la cantidad de sensibilidad de luz en una foto o video. Una ISO baja requiere de más cantidad de luz para tener una buena exposición en una foto o video. Sin embargo, una ISO alta requiere de menos cantidad de luz para tener una buena exposición. Toda foto requiere de luz para ser tomada. Por esto, las cámaras requieren de un mecanismo que abra y cierre y deje pasar luz al sensor. Esto se llama obturador. La velocidad de obturación requiere de 2 pasos. Entre más lenta sea la velocidad de obturación, más luz va a entrar al sensor y viceversa. Y el segundo paso es captura de movimiento. Esto quiere decir que el sensor va a capturar todo lo que pase en ese momento frente a la cámara. A continuación, el video de cómo fueron tomadas las 3 fotos. Podemos ver que de las 3 fotos tomadas, la que mejor salió fue con la ISO baja, ya que por el ambiente y la cantidad de luz que se encontraba en ese momento, se logró una mejor toma. Muchas gracias.